así como mi papá me enseñó a pintar y amar el arte, pues mi mamá me enseñó a leer y escribir antes de cumplir 5 años. Entonces eso para mí fue un tesoro porque yo leía los periódicos y las revistas que llegaban a casa de mis abuelos y ya después yo empecé a comprar desde que tenía como 11 años, compraba yo mis periódicos y revistas. Y Nora también me lo ha dicho, oye, siempre hablas de tu papá y de tu mamá nunca la mencionas. Y realmente mi mamá es fundamental porque si no, no solo la cuestión de la maternidad y de que te traen al mundo y toda la historia esa de chocolate, 10 de mayo, etcétera, pero sí realmente la chinga, de ahí viene la cuestión del tema de que hablaba Octavio Paz y lo que siempre hemos platicado de la chingada madre y de todo, pero además es cierto, siempre decimos la chinga a toda madre, o sea, la madre siempre está presente para arriba o para abajo, ¿no? O te lleva la chingada madre, o viva, todo está toda madre, o viva tu madre, etcétera, ¿no? O chinga tu madre. Entonces, en ese sentido, mi mamá, y efectivamente su chinga, su amor auténtico, porque todo el mundo habla de las madres, ay, mi mamá es la única y hacía los mejores frijoles, etcétera. Pero yo creo que hay momentos en que sí es cierto, y son unas guerreras, ¿no? Mi mamá siempre tuvo esa capacidad de amor por nosotros, de ser una maga para inventar comida de la nada, porque mi papá se lo gastaba casi todo en chupe, ¿no? Y mi mamá de repente con 3 pesos hacía unas comidas deliciosas, que yo decía, ¿de dónde? ¿Cómo le hizo mamá? Claro, muy casero, muy sencillo, no había manjares, porque nos encantaban a mi abuelo, a mi papá, la buena mesa y la buena vida, pero a veces no había más que para frijoles y tortillas de harina, pero eran los mejores frijoles con salsa búfalo. Sí tenía buen gusto, le gustaba la buena música, el arte a veces sí no le llegaba, le gustaba más como pintaba antes, ¿no? Incluso me lo confesaba. Ya cuando yo era Yasamar decía, me gustaba más cómo pintabas antes porque no se te escurría tanto la pintura. Porque antes pintaba paisajes y pendejadas para vivir, ¿no? Y eso le gustaba a mamá. Y ya que empecé a hacer Yasamar, dice, no, se te escurre mucho, o no entendía mis monstruos y lo respetaba y sí le daba gusto, pero no lo veía tan claro. Pero sí, ella, por ejemplo, es fundamental en la vida de nosotros 7 hermanos, ¿no? Mi mamá sí estudió contaduría, pero bueno, además una cosa que siempre le agradecería a mamá es que me enseñó a leer y escribir antes de los 5 años. Entonces era yo, eso por ejemplo tiene mucho que ver en mi afición por los libros y la lectura. No me considero tan buen lector, pero sí me nutre mucho la literatura, ¿no? Me gustaría ser mejor lector en el sentido de devorar más libros y saber más, pero bueno, tantas cosas que quiere uno hacer y cada vez el tiempo se acorta más y dices, bueno, seguramente no leeré y por ejemplo, seguiré sin entender del todo el Ulises de Joyce. Hay libros capitales, no solo en la literatura universal, sino incluso latinoamericana, y en cambio hay otros que me acuerdo mucho cuando leía Rayuela y me emborrachaba con 3 cervezas, ¿no? Era un gran placer ir me acuerdo que iba a veces en cualquier lugar que me agarraba yo con mi libro de Rayuela y me metía en una taquería. Entonces decía, no, es que si no come no le podemos servir. Entonces ahí estaban los pinches tacos, yo ni me los comía. Y yo, otra cerveza. Y sí, traigo otros tacos. Ahí estaba yo por tomar cerveza y estaba leyendo el Rayuela, ¿no? Y empezar a alucinar con Charlie Parker y todo eso. Mi mamá nos ayudó mucho, me compró mis primeros libros de arte, porque cuando me dieron las crisis convulsivas, a los 8 años me dio la primera en Irapuato, y bueno, pues afortunadamente fue leve porque no era tan grave, y luego me volvió a dar como cerca de los 20 años. Y entonces mi mamá me llevó al médico, allá a neurología, allá por el sur, y el doctor le dijo, cómprele el libro de Van Gogh, ¿no? Y ya mi mamá me llevó y me compró el libro de Van Gogh, cuando yo tenía como 19 años, para que más o menos entendiera mi locura o algo. Era muy chistoso. Me compró un libro de Rembrandt, que también ahí lo tengo. Sin embargo, a mí me encantaba tener epilepsia porque íbamos a Guadalajara a ver un amigo de mi papá que era médico
Y entonces me gustaba ir a comer tortas ahogadas y a Tlaquepaque a comprar los monitos de barro y todo, ¿no? Yo que ya existían lo que llaman las travesuras, que era como el Kama Sutra de barro, ¿no? Pero ese lo vendían así a escondidas, ¿no? En las casas de que fulanito y perenganito sabían, ya tocabas, ya te metías ahí en una casota hasta el fondo y había un cuartito ahí donde te enseñaban todas las cochinadas en barro, ¿no? Y vendían ahí objetos de eróticos, todo hecho en barro. Les llamaban travesuras, o las famosas gallinitas, que era una gallinita negra y le levantabas así y ahí estaban parchando. Era maravilloso eso. Pero no, eso no, pero me compraba siempre los toreros y los partidos de fútbol y las pistolas de barro, todo eso. Y entonces me tenía que dar ¿cómo se llama? La epilepsia para que fuéramos a Guadalajara. Y tanto que le tenemos miedo a las enfermedades y somos hipocondríacos, la chingada. Pero en ese entonces, como la inconsciencia, yo decía, ay, qué bueno que ya me enfermé, vámonos a Guadalajara, ¿no? Siempre hubo música en la casa. Entonces, mi abuela realmente nunca fue presumida, pero también me dio lecciones maravillosas, porque todo el mundo hablaba de mi abuela, que había cantado con Ángela Peralta y con la Tetracín, y bueno, maravilla. Su papá era director de orquesta en los bailes de don Porfirio, y ya sabes, los abuelos eran porfirianos. Ya quisiéramos ahorita un don Porfirio, tal vez, no sé. Los campesinos dirían que no, porque la famosa frase de mátenlos en caliente lo entierra todo. Pero por otro lado, bueno, la cultura francesa, pues es una aportación de Porfirio que es bienvenida, igual que la cultura de los españoles. Pero bueno, hablando de mi abuela, sí le tocó esa época y cantaba muy bonito, ¿no? Y yo solo la escuchaba cantar. A veces en las fiestas cantaba con mi abuelo y tocaba el piano y en la iglesia me impresionaba su voz. Ya ni me acuerdo qué voz tenía, si soprano o no me acuerdo. Mentiría si digo algún nombre, pero la acompañaba yo a misa a veces, ¿no? Y entonces a la hora de los cantos yo me le quedaba viendo y pues, se oía su voz en toda la iglesia, pues cantaba muy bonito, ¿no? Ahora sí que ahí sí, estando en la iglesia es como Los Ángeles, ¿no? Entonces yo tenía 5 años, la veía y mi abuela lloraba y cantaba. Entonces nunca me atreví yo a preguntarle, ¿por qué lloras? Hasta que un día saliendo de la iglesia le digo, abuela, ¿y por qué lloras cuando cantas? Y era por lo borracho de mi papá. Entonces ella siempre tenía la fe de que sus oraciones y su canto hicieran que mi papá dejara de beber. Se le concedió afortunadamente porque mi papá vivió todavía 30 años sin alcohol, y de esos 30 a mi abuela y a mis abuelos les tocó ver a su hijo sin beber un buen número de años, lo cual fue un premio porque sí sufrieron demasiado, ¿no? Digo, toda la familia, pero ellos más como siendo sus padres. Entonces, pues a mi abuela se le hizo el milagro de que mi papá dejara de beber, ¿no? La mayor lección que me dio mi abuela, que de ahí nos viene la parte de la música, es un día que le di una partitura de Ornette Coleman, ¿no? Uno de los padres del free jazz. Pero pues yo lo hacía como broma, como para chingar, y también para calar a mi abuela, a ver si es cierto, porque un día me pregunté, bueno, ¿por qué dicen que eres maravilloso y todo? Voy a ver si es cierto, ¿no? Entonces me fui por el lado académico y digo, bueno, pues el que sabe, sabe, y a ver si es cierto que mi abuela es músico. Entonces agarro una partitura de Ornette Coleman, le digo, abuelita, solféame esto, ¿no? Entonces ya mi abuela agarra eso, pues ya estaba grande, ya tenía como 80 y tantos años, agarra el papel así y empieza a hacer gestos, ¿no? Y me lo solfea. Puta, me apantalló, porque pues yo reconocí la melodía inmediatamente, de free jazz. Dije, puta, no sé si es. Pero aparte me pendejeó. Dice, no, pinches chingaderas, que tira tu pendejada a la basura, esto no es música, no sé qué. Me regañó, pero me apantalló, porque yo dije, no, pues sí sabe. Porque ella ni sabía quién es Ornette Coleman, ¿no? Y dije, pues nomás se sabe valses y zarzuelas y todo, y no. Entonces ahí me di cuenta que sí, en realidad era un gran músico. Mi abuela nos ponía a rezar el rosario, ¿no?
porque rezábamos siempre para que mi papá dejara el alcohol. Entonces estábamos ahí en la sala de la casa rezando todos y en eso entraba mi papá bien pedo y le decía a mi abuela, enséñalos a trabajar, no los enseñes a rezar. Bueno, pues nosotros acá, ay, abuelita, bueno, tú ya lo conocían, pero siempre nos hacía pasar malos ratos. Mi papá decía, qué cabrón eres con tus papás. Por eso mi papá pudo ser un loco, poeta, pintor, quiso ser torero. Él sí llegó más lejos, él sí llegó a torear. Pero al final no apretó en nada, era un gran dibujante, hacía muy buenas caricaturas y en fin era polifacético, pero realmente nunca pudo llegar a lo que debiera, ¿no? Y sobre todo teniendo esa educación y esa formación que le dieron mis abuelos y el apoyo, ¿no? Porque que te digan, órale, cabrón. Además era de una manera disfrazada, ¿no? Que te becaran, porque pues ahí mi abuelo siempre nos rescataba. De repente se cansaba y se encabronaba y teníamos que rifárnosla y a vivir como se pudiera. Pero ya que estábamos a punto de caer al barranco nos rescataba, ¿no? Entonces ahí mi abuelo también fue un apoyo fundamental. Esta casa donde estamos fue la última herencia de mi abuelo a mis papás, luego de mis papás a nosotros, y luego yo como hermano mayor y maloso, saqué a todos mis hermanos y me quedé con ella. No, se les pagamos a todos mis hermanos lo que les tocaba, y mi hermano, el tercero de la familia, vive aquí abajo, también es pintor, y pero sí, mi abuelo fue maravilloso, ¿no? Maravilloso apoyo también, eterno. Siempre estaré agradecido con él. Cuando venía de Irapuato, me llevaba a comprar materiales, y yo, pues, siendo discreto, pedía unos tubos de óleo chiquitos. Mi abuelo decía, ¿no será mejor que compres de los grandes? Le digo, bueno, pues si me los invitas, sí, pues ya me compraba mis tubotes. Entonces él también es muy importante en esos apoyos, y también me compraba mis primeras obras, ¿no? Cuando yo tenía 5 o 6 años y tenía mi taller ya, llegaba mi abuelo, los tíos, a comprarme cuadritos ahí a 5 pesos o 3 pesos. Y ya, pues, a los 8 años yo vendí mis primeros cuadros. A los 5 años a mi hermano Samuel, que sigue, y a mí, nos dio de regalo 1956. Amanecen ahí 2 mesitas de regalo de Día de Reyes. Y a mi hermano pues, sí le gustó, pero a mí me marcó. Yo creo que ahí fue como el flechazo final de pintor. Aunque renegué mucho, ¿no? Porque años más tarde, ya cuando tenía 13, 14, 18, etcétera, que andábamos cargando los cuadros ahí por las calles del centro y nadie nos compraba nada y teníamos un chingo de hambre, ahí sí le mentaba a la madre a mi papá, decía, ¿para qué te metes en esta chingadera tan difícil?